ser más conscientes de qué es lo que estamos haciendo en el día a día, cómo respondo, qué es lo que estoy accionando, sobre qué cosas me entusiasman y qué cosas no. Ver mis comportamientos me permiten identificar en el fondo cómo estoy pensando. Si juzgo a la primera, cuando veo a alguien que tiene mucho estatus en qué pienso, todo eso me hace recapacitar y decir en qué estoy pensando. Y si eso tenía sentido hace 20 años, válido, o a lo mejor me servía, pero a lo mejor ya no tiene tanto sentido hoy, ya caducó, ya venció esa creencia. Y entonces vuelvo a formular otra que me sea más útil ahorita. Entonces, al final lo que quiero decir es, para cambiar nuestra forma de pensar, veamos sobre qué estamos accionando hoy, qué estamos haciendo, y ahí vamos recableando nuestra mente. Bienvenida, bienvenido a la 11ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi web www.sandrafp.com y en mi perfil de Instagram @sandra-soy-pmd. Además, tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, Café, ¿qué tal estás? Hola Sandra, qué gusto. Gracias por la invitación, por estar aquí. Súper Bueno, contento. bueno, gracias a ti por venir, que como te decía antes, me hace mucha ilusión tenerte, que estoy aquí para tomar notas y aprender, para pasar un ratito, eso, en confianza, divertido ahí con el café y que las otras personas que están ahí escuchando, pues que lo disfruten como nosotros, ¿no? Maravilloso. Así que 100% dispuesto. Pues nada, al tema, vamos al meollo. Y lo primero que te quiero preguntar es si crees que trabajar la mentalidad es importante para un emprendedor y por qué. Mira, yo diría que es el músculo que nunca deberíamos dejar de entrenar, eh, y la mentalidad nos va a acompañar todo el tiempo porque es lo que precede la acción, básicamente. Entonces, incluso la mentalidad para mí incluye las creencias, que muchas de ellas son inconscientes. Las creencias forman pensamientos, algunos los podemos capturar o no. De cada pensamiento detonamos una emoción. No es lo mismo que yo venga a esta conversación en gozo, en júbilo, deprimido, triste, aburrido, porque esa emoción me genera una acción. Esa acción determina hábitos en mi vida y esos hábitos se convierten en resultados, que es lo que muchas veces como emprendedores queremos, ¿no? El resultado, la meta, el objetivo, pero tenemos que echar un poquito hacia atrás y revisar esta cadena. Hacia atrás serían los hábitos, las acciones, las emociones, los pensamientos y finalmente las creencias. Entonces la mentalidad siempre va a estar presente y bueno, no estamos exentos de que nuestro cerebro nos tienda algunas trampas mentales, ¿no? Porque estamos llenos de ellas y a veces podemos caer en la inseguridad o el desconocimiento de quiénes somos o la posibilidad de perdernos realmente qué estamos buscando en este camino de emprendimiento. Entonces la mentalidad siempre es como el gran refugio a entrenar, todo el tiempo, diría yo, por no decir todos los días. Sí, ¿no? Porque al final, siendo emprendedor, pues eso, tienes altos, bajos, crisis de identidad, síndrome del impostor, yo qué sé, como nos pasa de todo. Todos estos. Todas las anteriores. Todas. Van haciendo todo el mundo check, check, sí, lo tengo, Sí, lo sí, tengo. sí. Entonces, sí, yo también creo que, fíjate que siempre lo digo, yo cuando empecé a emprender nunca pensé en la mentalidad, era como, ¿no? Yo venía del mundo corporativo, de hecho nunca me había planteado ni emprender y cuando empecé a emprender, la formación que había hecho empezaban con la mentalidad y lo típico de, bueno, esto nada. Y luego cuando empiezas a emprender dices, vale, ahora entiendo por qué empezamos con la mentalidad.
Va a ser importante. 100%. Es que, de hecho, cuando vemos incluso hasta porcentualmente, evidentemente todos los días hacemos cosas, Mm. pero está precedido por la manera como estamos pensando acerca de ellas o mentalizándonos acerca de ellas. Y esa mentalidad, como decía antes, el 85% de nuestros pensamientos son inconscientes. Entonces, no nos damos cuenta que pensamos como pensamos y finalmente operamos como operamos. No es lo mismo que yo tenga en mi mentalidad que todos los emprendedores siempre fracasan a la primera, que quien arranca un negocio pensando o inspirándose en aquellos que, a pesar de tenerlo duro, de tenerlo difícil, terminan triunfando en cada una de sus ideas, ¿no? A pesar de que tengan que iterar, que pivotear, que cambiar, que modificar. Pero entonces ya es distinto, ya fracaso a la primera, que, bueno, tendré que moldear mi idea y tendré que yo flexibilizarme para que mi idea tenga éxito. Son dos estilos de mentalidad distintas. Y yo siempre distingo lo que es, que lo dice Carol Dweck, la autora, lo que es la mentalidad fija de la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija siempre nos permite estar estancados, no busco retroalimentación, creo que ya llegué, que me las sé todas, que tengo las respuestas, me cuesta muchísimo pedir opiniones, mientras la mentalidad de crecimiento es estar como siempre en búsqueda de una mejor perspectiva, una nueva opinión, un nuevo sistema, un mejor proceso, una nueva, mejor versión de mí. Es decir, siempre estás en ese hambre sana, pero continua. Entonces eso es lo que distingue también la mentalidad fija de la de crecimiento. Qué bueno. Y ahora que hablabas esto del fracaso, ¿tú por qué crees que muchas empresas o emprendedores, sobre todo emprendedores, le echan la culpa de sus fracasos a causas externas, ¿no? No hacen como esa reflexión de lo que tú dices, ¿no? De creencias, mentalidad, etcétera. Sí. Bueno, yo creo que es casi un mecanismo de defensa bien, bien primitivo. Siempre mirar hacia afuera es mucho más fácil que mirar hacia adentro, ¿no? Y como te digo, es un ejercicio diario. Siempre yo voy a preferir decir, llegué tarde porque el teléfono no sonó o me tomó mucho tráfico, el día adelante se me coló y no pude llegar. Es decir, em, siempre puedo estar, siempre hay posibilidades de echarle la culpa al entorno. Y bueno, en psicología eso se conoce también muchas veces como locus de control externo, donde toda la responsabilidad de lo que ocurre en mi vida no es mío. Puede ser de cualquier otra persona, de cómo me criaron, de mis padres, de mi mujer, de mi jefe, de mi hermano, del clima, del tráfico, de la ciudad, y nunca veo hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que el otro no es el que tiene que cambiar, sino que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, y cuando tú cambias, todo cambia, ya entonces te haces como más, este término de que es el accountability, ¿no? Te haces cargo realmente de lo que a ti te corresponde y te das cuenta que tú tienes mucho que hacer por tu vida y que el otro tampoco tiene por qué cambiar. Pero cuando tú cambias la forma que ves las cosas que ves cambian. Entonces es allí donde volvemos la mirada hacia adentro, ¿no? Yo siempre en mi trabajo con las compañías, cuando voy a hacer una charla, cuando voy a hacer un taller, siempre trabajo del ser, hacer y tener. Ser primero para hacer cosas y finalmente tener ese resultado, pero la gente está enfocada en el afuera, en el tener o en el hacer, la ejecución, ¿sí? Esa famosa acción masiva que muchas veces nos han como vendido, ¿sí? Pero ¿desde dónde estás accionando? ¿Desde qué dirección? ¿Desde qué coherencia? ¿Te sientes en paz con lo que estás haciendo? ¿Te sientes liviano con lo que estás haciendo? Eso es una acción precedida por un autoconocimiento mucho más coherente, ¿no? Qué bueno, me encanta esta reflexión. Totalmente. Yo creo que yo muchas veces le digo a mi hija, no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nosotros o para que nos afecte menos, ¿no? O para que eso de alguna manera no suceda o suceda de otra manera, porque yo, por mucho que quiera, no puedo cambiar a eso, al jefe, al compañero, al profesor o a quien sea, pero sí puedo, lo que tú has dicho, ¿no? Muy bien, es puedo cambiar la manera en que yo veo las cosas o como yo me tomo las cosas y eso al final provoca un cambio. O sea, me De parece. hecho, hay pocas cosas en este mundo vamos a llamarlo, el desarrollo personal o las habilidades blandas que son muy difíciles como de garantizar, ¿no? Porque además son comportamientos muy humanos, son progresivos y a veces
no necesariamente vemos como el punto A y el punto B tan evidente, ¿no? Sino lo vemos como en el tiempo. Ese bonito momento cuando alguien te dice, oye, te veo que estás como más calmado. Y tú ni siquiera te has dado cuenta de eso, pero has pasado por un proceso que te ha llevado a, no sé, trabajar, por ejemplo, tu inteligencia emocional, ¿no? Pero alguien es testigo de eso un poquito desde afuera. Y hay pocas cosas que se pueden garantizar en esta profesión, en este medio. Pero yo sí hay algo, Sandra, que tú mencionaste que puedo garantizar, y es que cuando te enfocas en ti, porque efectivamente te das cuenta que no vas a poder cambiar el afuera, empiezan a suceder cosas, pero o sea, producto de esa perspectiva, no solo que lo ves distinto, sino que las cosas empiezan racionalmente a accionar distinto. Entonces, en ejemplos concretísimos que yo he trabajado con personas, por ejemplo, cuando dicen no soporto a mi jefe. Entonces está todo en el jefe, todo en el jefe, todo en el jefe. Y es verdad, a lo mejor tienes un jefe déspota, un jefe que no te valora, un jefe que te habla fuerte. Todo eso, o sea, desde afuera es así. Es decir, nadie pudiese negar eso. Pero como no puedes hacer nada al respecto, esa persona dice, ¿sabes qué? Yo no me lo voy a tomar personal. Yo entiendo que esa es su verdad, no voy a permitir que me respete, pero que hay unos límites claros, pero sí voy a surfear esta ola de una manera distinta. Cuando él alce la voz, ya sé que no es conmigo. Cuando él pida algo de mala gana, entiendo que también se lo pide a otros así y yo le voy a responder distinto. Entonces al final, ¿en qué estás enfocado? No en tu jefe, sino en tu cambio. Y adivina qué termina pasando, Sandra. Yo he visto cosas y es así, o sea que funciona así. El jefe de repente lo cambian. Mm. El jefe lo mandaron para otra unidad. O a esa persona le hicieron una oferta distinta. O a esa persona lo expatriaron y lo llevaron a otro país. A mí eso me ha O al jefe pasado. lo despidieron. A mí eso me ha pasado con un jefe. Que eso yo puedo, de las cosas que sí puedo garantizar en este mundo, es que cuando uno acciona desde la coherencia, viéndose a uno, los demás, todo empieza a modificarse y los entornos cambian producto de ese trabajo interno. Porque ¿cuál es la contraparte? Que yo siempre hago la diferencia de cuando huyo de o voy hacia, ¿sí? Entonces yo digo, no soporto a este jefe. Siempre la culpa es del jefe. ¿Y sabes qué? Mi salida va a ser cambiarme de trabajo porque no quiero, porque ese jefe no lo quiero más en mi vida. Como yo no me trabajé, cuando yo vaya a otro trabajo, algo me voy a encontrar, bien sea un compañero, bien sea otro jefe, bien sea un proveedor, que me va a demostrar lo mismo que este jefe me venía a poner en un espejo y que yo tenía que trabajar. Y esa historia se va a repetir. Y se repite con jefes, con compañeros, con parejas, con socios. Y tú dices, pero ¿por qué siempre me tropiezo con la misma piedra? Porque cada uno viene a mostrarte más o menos lo mismo en diferentes versiones y el que tiene que trabajar eres tú. En el momento que trasciendes y tú dices, ya este jefe no me molesta, es que si viene alguien así, ya tú superaste eso. Esa piedra, exactamente esa piedra, y en sus diferentes formatos, no te la vas a volver a encontrar. Vendrán otras, producto de la evolución en sí misma. Pero esa misma ya es como un nivel superado en el videojuego. Qué bien explicado. Me ha encantado el ejemplo. Además, ya te digo que a mí justo me pasó eso con un jefe. Muy bueno. Bueno, y ahora me gustaría saber, porque yo creo que esto es algo que a mí tampoco me acaba o sea, yo lo tengo más o menos claro, pero hay ciertos matices y personas con las que trabajo que les cuesta. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y metas? Bueno, esa es una gran pregunta porque nos permite como trabajar esa coherencia que veníamos hablando, ¿no? Para mí, y siempre me gusta, o por lo menos para mí es imposible hablar de propósito sin hablar del autor Viktor Frankl, quien vivió en los campos de concentración durante 4 años y lo comenta o lo cuenta muy bien en su libro El hombre en busca del sentido. Y él justamente nos dejó grandes enseñanzas y una de ellas es la diferencia entre propósitos y metas, cuando él decía que las metas normalmente te impactan a ti. Tú eres el primer beneficiado en todo esto. Es decir, yo corro un maratón y bueno, yo tengo una meta que el primer beneficiado fui yo, me puse en forma, entrené y todo lo que tiene que ver, siempre tiene mucho que ver conmigo. Yo busqué un ascenso, eso es una meta. Escalé una montaña, eso es una meta.
Me gradué en algo, eso es una meta. Incluso me compré una casa, es una meta, porque yo soy el primero que me beneficio de eso. Cuando hablamos de propósito, decía Frankel, ya trasciende a nosotros, ya impacta a otros. Es una acción desde nosotros, pero que ya los beneficiados no soy solo yo. A veces ni siquiera directamente yo. Entonces es una persona que, por ejemplo, se prepara para dar, bueno, su mejor versión para desarrollar a otros en un trabajo. ¿Sí? O sea, ya él quiere desarrollar líderes, quiere desarrollar mejores profesionales y su entrega es para que esa persona crezca. Y es una entrega, es como quizás un profesor y su vocación o un coach con un equipo de deportivo. Es decir, ya su trabajo trasciende, impacta el beneficio de otros. Entonces, ese propósito ya tiene que ver con el interés genuino de que al otro le vaya bien, cosa que es como una segunda derivada que decía Víctor Frankl, y lo decía también en San Ignacio de Loyola lo decía, dos ingredientes para vivir en propósito, servir y amar. Servir y amar. Es decir, servir es que yo te doy a ti lo que tengo para dar, mi experiencia, mi conocimiento, mi mejor consejo, ya no me lo quedo a mí. Y amar es el interés genuino de que al otro le vaya bien. Y eso lo puede hacer un jefe, eso lo puede hacer una madre, eso lo puede hacer un padre, eso lo puede hacer un entrenador. El interés genuino de que al otro le vaya bien. Entra en el espectro del amor, porque ya no tiene que ver conmigo. Ya no solo gano yo, ganas tú, incluso principalmente. Entonces, servir y amar son dos ingredientes para vivir en propósito y la diferencia con metas es que, bueno, yo puedo tener metas y puedo vivir en propósito, no están divorciados, cosa que también es importante mencionar. No es una u otra. Puedo tener mis objetivos personales y puedo también trascender donde mi impacto también le pegue a otros de alguna manera. Qué bueno. Yo creo que sin propósito es muy difícil mantener la ilusión, porque las metas sí llegan y tal, pero no sé, no es lo que tú dices, ¿no? Cuando trasciende, cuando pasa a otro plano que va más allá, cuando ves que influyes positivamente en la gente, que haces que tu vida cuente, ¿no? Que esa frase me gusta mucho, hacer que tu vida cuente, es decir, que has podido ayudar y aportar a otras personas. Yo creo que no hay mejor recompensa que esa, nunca, en ningún trabajo. O sea, yo he tenido trabajos que me han dicho, ah, pero si te están pagando y tal, y yo era como, pero ya, pero siento que no estoy contribuyendo, ¿no? Que no, sí, mi meta de mi dinero a final de mes, me ahorro mi tal, ¿no? Es lo que tú dices, una casa, tal, pero no sentía ese propósito de ayudar o de hacer que mi vida contara y creo que eso es lo que al final mueve sobre todo a los emprendedores. Yo creo que los emprendedores vamos más allá de las metas y vamos a por los propósitos, Mm. totalmente. Sí, además que siempre hay una trampa también a mí me gusta mucho después de referenciarlo, es trabajar en esta diferenciación que también hace el autor James Clear en su libro famoso de los hábitos atómicos, ¿no? Ah, me encanta ese libro. Y él cuenta justamente que las metas son importantes, pero a la vez son insuficientes. Mm, ¿Por qué? Porque cuando te propones una meta, digamos que piensas muchas veces que cuando llegues a la meta tú vas a ser más feliz, mejor, etcétera. Y la verdad que cuando llegaste dices, ok, ya lo obtengo. Y normalmente el cerebro dice, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la exacto. próxima? ¿Sí? Entonces, la meta no es un fin en sí mismo y te tiendes un poco a esa trampa de creer que cuando llegues algo mejor va a ser en tu vida. Y realmente no. La otra trampa con las metas es que digamos que si dos personas van a competir por un mismo cargo, ambos tienen la misma meta. Ambos tienen la misma meta. Ambos quieren llegar al cargo. Dos presidentes que se postulan quieren ser presidentes. Es decir, la meta no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es el proceso, el sistema, la práctica diaria que hace que unos lleguen y otros no. Entonces, por eso es que la meta es importante, pero a la vez es insuficiente si no construimos sistemas, procesos, rutinas, hábitos que te lleven eventualmente a eso. Porque todos los que compitieron con Michael Phelps en la natación tenían la misma meta de llegar de primero. Pero la rutina de Michael Phelps, la alimentación, no es la misma y hace que haya ganado lo que haya ganado.
Entonces, ahí es donde también conectamos un poquito de que cuando el propósito arropa la meta, evidentemente tú vas a crear mejores rutinas, hábitos, sistemas, para que, bueno, llegue esa meta, lo lograste y probablemente venga otra, pero estás conectado con algo un poco más grande, ¿no? Estás impactando probablemente a otras personas o inspirando a otros, que también es válido dentro del sentido de propósito. Total. Y ahora que hablabas de hábitos atómicos, que por cierto, quien no se haya leído el libro, pues ya se lo puede estar leyendo o escuchando en audiolibro, que a mí me gustan también mucho los audiolibros. El tema de los hábitos está muy relacionado con la productividad, que yo no entiendo la productividad sin unos hábitos, pero ¿cómo funciona nuestro cerebro frente a la productividad? Mm. Bueno, ahí pudiésemos hablar mucho tiempo. A mí es que me Porque encanta la claro, productividad, porque vamos, o sea, creo que ese es el secreto de la mayor parte del éxito de la gente, ¿no? Ser productivo y sí, eficiente. creo que hoy en día estamos cada vez más tentados para ser antiproductivos. ¿Por qué? Porque la cantidad de distracciones que hay a nuestro alrededor, nunca ha habido en la historia un momento donde tengas mayores distracciones para no estar tan enfocado, ¿no? Digamos que antes, hace no tanto, uno lo pone en perspectiva y hace no tanto, estamos hablando de, no sé, unos 15 años, probablemente 20 años, tú no tenías una distracción del celular como lo tienes ahora. Tú no tenías una distracción de redes sociales como lo tenías ahora. No tenías distracciones de incluso la variedad de cosas que podías elegir en una televisión como lo tienes ahora. No hay nada más a veces frustrante y desesperante que tú encender Netflix y pasar 20 minutos viendo qué es lo que vas a ver, porque las opciones son muchas. Entonces, todo eso es lo que Barry Schwartz habla en su libro, se llama La paradoja de la elección, porque dice, qué contradictorio que mientras más opciones tengo, más infeliz soy. Mm. ¿Sí? Antes la gente iba a un supermercado, perdón, y tenía dos variedades de yogur y ya, una u otra, listo. Ahorita tú dices, bueno, ¿cuánto me tardo en elegir? Bueno, probablemente es por eso es que uno, una vez que eliges uno y te gusta, siempre eliges el mismo, porque tu cerebro no va a gastar energía cada vez que vaya al supermercado a elegir entre tantos yogures. Y lo mismo ocurre con la productividad. La productividad es exactamente lo mismo, porque tenemos muchas trampas que todo el tiempo están atentando con que pasemos más tiempo en esos negocios. Entonces yo abro Instagram porque quiero ver, supongamos, algo que yo posteé, mentira, me tardo 15 a 20 minutos viendo lo de los demás y a veces cierro la aplicación y no vi lo que en teoría iba a ver. Eso me Total. hace profundamente improductivo, me genera una distracción enorme y esa es yo siento que es el sentido como que tenemos que estar más atentos. ¿Cuánto de lo que pensé que iba a hacer hoy terminé haciendo y por qué? Pero bueno, también en las oficinas, si nos vamos del mundo digital, hay un autor que dice que los grandes detractores de la productividad en las oficinas son los managers y las meetings, los llaman los M&Ms, ¿no? Los gerentes y las reuniones. ¿Por qué? Porque te quitan mucho tiempo. Entonces la gente dice, ¿cuándo soy productivo en la oficina? Si llego temprano o cuando me voy tarde, para poder ser más productivo, porque no hay nadie que me moleste. Entonces, wow, repensemos la productividad desde el sentido de detectar cuáles son las cosas que me distraen y hay muchas técnicas que después uno puede aprovechar, ¿no? Está la técnica, por ejemplo, que a mí me gusta mucho como referencia, se llama la técnica de los 20 segundos del autor, el autor Sean Accord en su libro La ventaja como felicidad, que él dice, todo aquello que te distraiga, ponlo a 20 segundos de distancia tuyo. Es decir, que te tome 20 segundos alcanzarlo. Ejemplo, si el celular sientes que es un distractor, hay gente que lo utiliza obviamente para trabajar, pero tú no trabajas. 24/7, todos, a cada uno de los minutos el celular es relevante. Tú dices, lo pongo a 20 segundos de distancia y la premisa de esto es, tú vas a accionar sobre aquello que tengas cerca. Entonces, ¿qué tienes cerca? La computadora, la ventana que tienes que ser productivo y avanzas en ese informe que te han pedido desde hace 2 semanas. El celular, ponlo a 20 segundos de distancia. Él hace un ejemplo bien interesante que es cuando dice, bueno, yo quería aprender a tocar guitarra y cuando llegaba a mi casa, el control de la televisión estaba allí y ese mando, bueno, nada, o sea, era mucho más tentador que la guitarra.
Y él dice, ¿qué hice? La guitarra la puse en el centro de mi sala. Cuando yo llego es lo primero al lugar a donde voy. Y el mando lo desarmé. Es decir, el mando le quité las pilas, una pila en una habitación, una pila en otro, el mando arriba en la despensa, en la cocina. Entonces, por lo tanto, tiendo a accionar sobre lo que tengo más fácil, que es la guitarra que está sencillita. Porque nada más pensar en la fricción, en el esfuerzo de armar el mando, prefiero la guitarra. Entonces, eso en términos de productividad nos ayuda mucho. Todo aquello que te distrae, ponlo lejos, oculta lo que no esté visible, oculta la aplicación que te distrae más o desinstálala por 24 horas. Todo eso es una manera de nosotros reconfigurar nuestro cerebro y entender que cada vez que nosotros estamos en aplicaciones, lugares, incluso hasta comiendo cosas que nos generan un placer inmediato, nos reducen nuestra capacidad de profundizar sobre las cosas. Porque todo eso es el famoso químico de dopamina, por un lado, pero nos anestesia cognitivamente por otro. Entonces nuestra corteza prefrontal se ve como apagadita, ¿sí? Se ve un poco más nublada y nos vemos adictos a lo que no tiene mucho sentido, a lo que es poco profundo, a lo irrelevante, a lo que es como nímeo. Y entonces nos quedamos pegados en la gratificación inmediata en lugar de profundizar, de avanzar, de perfeccionar, de generar maestría en ciertas cosas, porque estamos adictos a los pequeños shots dopamínicos que me genera un scroll de TikTok, un post de Instagram, compartir una cosa banal. Y entonces, bueno, no es que eso esté mal, pero nos quita evidentemente tiempo de lo que sí podemos nosotros avanzar y profundizar. Pues me encanta el ejercicio ese. Creo que lo voy a aplicar yo. El empezar a Yo lo aplico, ponerme. trato de aplicarlo. Esto no es ninguna clase ni mucho menos. Esto son cosas que yo enseño para poder yo practicar más. O sea, por favor. Pero mira que yo, o sea, yo de hecho hago una masterclass sobre productividad porque realmente soy una persona muy Ujú. productiva. O sea, soy una persona que le saco al día. O sea, realmente hago muchas cosas, pero porque soy muy organizada. O sea, yo creo que es como Organización. un don natural que tengo. Pero fíjate que no había yo caído en este ejercicio, que me encanta. O sea, y en mi casa creo que lo voy a aplicar no solo conmigo. A mi chico que tiene la guitarra arriba, se la voy a poner ahí y le voy a Y, tú, desarmar el y uno mando. yo no sé qué edad tienen tus chicos, pero yo tengo una hija de 8 y uno de 5. Y tú te das cuenta, tú dices, cuando le cambio los juguetes de lugar o cuando saco unos del closet y guardo los otros, se vuelven una novedad. Ah, sí, Son los claro. mismos que tenían hace un año, pero no estaban a la vista. ¿Con qué juegan con lo que tienen a la vista? Entonces, al final son los principios humanos llevados a nosotros como personas. Entonces, Totalmente. si bien todas las aplicaciones, y no es por demonizar la parte digital, pero digamos, cada una de esas soluciones tiene un propósito de dejarte enganchado, nosotros tenemos que tener la capacidad de decir cómo me desengancho de esto y cuándo de manera intencional las uso para un objetivo puntual, incluso así sea entretenimiento y distracción por los próximos Ujú. 20 minutos, pero que tú sepas que estás entrando para eso, no que te atrapó una red y tú dices, bueno, o sea, revisas el celular de las horas que tienes en diferentes plataformas y tú dices, ¿cuánto de esto realmente era lo que yo quería, ¿no? Y después nos quejamos que no tenemos tiempo, que no nos alcanza el día, etcétera, etcétera. Pero al final tiene mucho que ver con la intención sobre la cual acciono. Me encanta. Ay, vale, ¿y cómo podemos aumentar nuestro valor individual o de marca personal? Que esto hoy en día es algo que realmente es muy importante, ¿no? Que es la diferenciación al final, dentro o fuera de una empresa y lo que es importante, cobrar más. Bueno, cuando tú te vuelves una persona que agrega mucho valor y que realmente se siente su aporte cuando está presente, yo creo que eso inmediatamente aumenta tu valor, ¿no? Y aquí vamos a el clásico ejemplo de la persona que puede en una reunión hablar por hablar. Entonces siempre va a hacer ruido, pero no aporta valor. Versus una persona que durante una hora de reunión habló
5 minutos, pero lo que dijo fue tan potente que se anotó en la minuta y se llevaron tareas concretas y es lo que se va a ejecutar, ¿no? Entonces, cuando estás presente, ¿qué es y esa es prácticamente lo que estamos hablando antes, ¿no? No, no hay distracciones, estás presente en el lugar, tú eres capaz de leer el entorno, leer el clima, el lenguaje de lo no dicho en esa conversación, que puedes tú intuir, que puedes obviamente idear y ser creativo con tu experiencia, con tus aportes, pero cuando estás presente probablemente aportes mucho valor y tú dices, ok, esta es mi propuesta o esta es mi idea o yo opino esto. Entonces te haces una persona que es tan sabroso que esté presente en ese momento que te van a convocar a algunas reuniones, te van a tomar en cuenta para la próxima evaluación de un producto o de un servicio X que vaya a lanzar tu empresa. Te vuelves una persona, yo no diría ni siquiera irreemplazable, pero te vuelves una persona como diría Kevin Robert, una persona irresistible. Es decir, como que, oye, qué bien que esta persona hoy vino. O sea, esta reunión no es lo mismo sin que esta persona no hubiese venido. Pero no es hablar por hablar, no es opinar por opinar, no es contradecir por contradecir, es tener pensamiento crítico, ser propositivo, pro negocio. Si dices que algo no se puede, ¿por qué crees tú que sí o que no? ¿Cómo integras la opinión del otro dentro de tu idea? ¿Cómo a veces dices, es verdad, no lo había pensado, ahora pienso distinto? Eso también agrega valor. Cambiar de opinión agrega valor. Y hoy en día mucho más, porque no tenemos toda la información. Es como una confluencia de lo que todos están opinando en un lugar de trabajo, equipo, reunión, lo que fuese. Entonces, ahí es donde nosotros incrementamos nuestro valor. O sea, yo lo cuento en uno de en un libro digital que yo saqué el año pasado, se llama justamente El arte de destacar. Que bueno, valga la cuña, si entran en www.cafedelexito.online, dejan su correo y les va a llegar gratis a su correo. Y una de las cosas que yo cuento es cuando a mí me contratan en una conferencia y esta persona ya me había emitido una orden de compra para pagarme, ya habíamos acordado el tema de los honorarios, y yo fui capaz de entender que su reputación al ella haberme contratado estaba tan en juego que yo cuidé la relación de principio a fin, cuidándola mucho a esa persona, porque era, digamos, en ese trabajo era su primera contratación a un proveedor, digamos que las miradas estaban puestas en ella, y yo cuidé todo el proceso, y al final de todo, ella me vuelve a decir, te voy a emitir otra orden de compra por la misma conferencia. Y yo le dije, no, pero ya tú me pagaste. Sí, sí, pero es que lo que tú me agregaste fue tanto que yo estoy dispuesto a pagar el doble por lo que tú entregaste. Ese tipo de cosas solo suceden cuando realmente estás presente, estás leyendo el entorno y entiendes que es relevante para tu cliente, bien sea interno o externo. Entonces ahí es donde incrementas tu valor realmente. Qué bueno. Pues sí. Ay, es que estoy alucinando, o sea, estoy aquí como, yo de verdad, o sea, gente que no tenéis podcast, no entiendo qué hacéis no teniendo podcast, porque yo estoy aquí feliz y encantada con esta Bueno, pedazo de que masterclass nos escuchen y anoten. sí, sí, pero es que es como, o sea, es eso, ¿no? Es tener la oportunidad de escuchar todo esto en directo, no y poder preguntarte, interactuar, es como jolín, es aprender, ¿no? Es lo que tú dices ahora mismo, estás agregando mucho valor Sí, para sí. mí y para la gente que está escuchando. Entonces, es como increíble, ¿no? No sé, yo creo Bueno, y que... aquí conectamos todo lo que hemos hablado, ¿no? Un poquito de este tema de propósito, este tema de la meta, que sí puede haber meta, pero em, yo desde hace ya algún tiempo, digamos, cada vez que entiendo que hay como tres pilares por los cuales yo pudiese hacer algo profesionalmente hablando, ¿no? Entonces yo digo que puede ser posicionamiento, o sea, que te da como sí, te trabaja tu marca personal y sí, te ayuda a meterte en la mente de alguien que potencialmente pudiese ser tu cliente, pero también está eh, la plata, que es verdad, Ujú. o sea, hay cosas que tú dices, mira, esto
solo me retribuye económicamente en algo, no siento que hay un propósito necesariamente. Y bueno, eso también puede ser un driver. Y después también está la pasión. Entonces son como las tres P que yo digo, bueno, esto es apasionante para mí, esto me posiciona, listo, lo tomo. Esto solo me posiciona, lo tomo. Esto tiene las tres, maravilloso, o sea, es La una leche. confluencia perfecta. Pero que cada quien pueda identificar cuáles son sus motivadores para poder elegir conscientemente en qué lío se mete, en el buen sentido, ¿no? O sea, Mm. no es tomar esto por tomar, no es decirle sí a todo porque sí. Es porque, oye, yo quiero este podcast por ejemplo, cosa que te doy las gracias aquí públicamente, habíamos coordinado una hora y yo te digo, ¿será que podemos hacerlo a otra hora distinta? Si estaba en tus manos, me dijiste que sí, porque sé que voy a poder entregar mejor con ese pequeño cambio. Entonces ya eso, no, digamos que ya entro a esta conversación con una predisposición distinta. Y eso tiene que ver con conocerte un poco a ti mismo, ¿no? Que es ese autoconciencia, si se quiere. Qué bueno. Bueno, y ahora yo quiero saber, ¿qué es para ti el éxito? Mm. ¿Sabes que esa es una definición que yo la he tenido en el tiempo y me atrevería a decir que no ha cambiado mucho, ¿no? Pero para mí, a veces la digo de manera distinta, pero para mí es paz mental. Para mí es acostarme cada noche entendiendo que hice todo lo que pude con todo lo que tenía. Y eso me da mucha paz. A veces que me puedo acostar como en deuda y digo, bueno, no, creo que hoy nuevamente no fui tan productivo y no le saqué provecho a mi tiempo. Creo que hoy hice algo que no, bueno, no me identifico, no lo volvería a hacer. Vale. Entonces, esa como autoevaluación, pero para mí el éxito es esa paz mental de que hiciste todo lo que tenías con lo que podías. Eso para mí es la definición de éxito. Cada quien puede tener obviamente la suya, pero sí me identifico mucho con ese proceso de paz y de liviandad al hacer las cosas. ¿Y por qué soy tan reiterativo con esas dos palabras? Porque a veces, a veces se malinterpreta, dice, oye, paz significa que no haces nada. No, todo lo contrario. Yo me puedo lanzar de paracaídas y sentir paz. Yo me puedo trasnochar por mi emprendimiento y me acuesto a las 4 de la mañana y siento paz. Es decir, no significa que no lleva trabajo, no significa, pero cuando lo haces, te sientes bien, no se siente como una carga. Bien, entonces cuando tú identificas eso que te da paz o aquello que te contrae o aquello que te expande, tiendes a tomar mejores decisiones, que al final es lo que hacemos todos los días. Entonces, y las que no podemos zafarnos, porque todos tenemos que hacer cosas que a lo mejor no estamos encantados de la vida, las haces conscientes con que tienes un contrapeso de cosas que sí te generan paz y que las vas a hacer de una forma mucho más ligera. Y normalmente lo ligero, como efectivamente no te pesa, bueno, sale mejor en el tiempo. El tema es cuando estamos rodeados en el día de cosas que nos pesan y muy pocas cosas que nos generan paz. Cada quien tendrá su propia definición, pero en mi definición, ese día, porque además ese éxito lo puedo medir casi que diario, ese día no fui exitoso. En cambio, entonces yo digo, este día fue maravilloso porque dije un no contundente a algo que no está alineado conmigo. Perfecto, porque dije no a algo. No es decir sí a lo que no está alineado contigo. Es decir también no. O es decir sí con esa propiedad, con esa intención, con esa coherencia, básicamente, de que estás eligiendo con una versión de ti que realmente se parece a ese yo futuro, si lo quieres ver así. Y para los que a lo mejor les cuesta definirlo, ¿cómo podemos definir el éxito y poder lograrlo, ¿no? Ser coherentes un poco con esa definición. Bueno, a ver, hay muchos ejercicios, ¿no? Yo, particularmente, yo soy muy de leernos
corporalmente qué me está diciendo mi cuerpo frente a algo. Y eso, cuando hacemos una pausa, nos podemos volver muy expertos en nuestro cuerpo rápidamente. De hecho, hay un ejercicio, yo lo leí una vez en un libro y siempre me funciona mucho, y es que veámoslo con alimentos, ¿no? Tú pones enfrente tuyo un chocolate, que a muchas personas les puede gustar el chocolate, y tú te paras enfrente del chocolate y simplemente ve cómo tu cuerpo, si se balancea hacia adelante o hacia atrás. Si se balancea hacia atrás, tu cuerpo lo está rechazando, a pesar de que tú digas que quieres chocolate, pero tu cuerpo te está diciendo que no. Es como cuando tienes un resfriado y te provoca una sopa, tú le haces caso al cuerpo. Entonces, ¿por qué no hacerle caso al cuerpo cuando te dice no tienes que ir a este lugar? O puedes ir en un mejor estado de ánimo. O si vas a ir, haz ejercicios primero que te pone mejor de humor para que puedas abordar ese lugar que no es tan grato para ti, pero te estás llenando de energía por otra parte. Entonces, cada quien va a ir leyéndose corporalmente qué es lo que lo hace sentir como te quieres sentir. No es sentirte bien, por poner un adjetivo cliché. Es, oye, me quiero sentir en júbilo, me quiero sentir coherente, me quiero sentir en calma, me quiero sentir entusiasta, me quiero sentir en gratitud, que también es una emoción súper elevada a nivel energético. Ok, ¿qué tengo que hacer para? Entonces te das cuenta que el éxito no necesariamente es un resultado, no necesariamente es una meta, es un proceso que tú vas viviendo y que vas construyendo y moldeando a lo largo del tiempo. Puedes tomar un párrafo y definir qué es el éxito para ti, qué es lo que escuchabas de éxito en tu casa, por qué alguien que tú admiras lo consideras exitoso y qué pudieses hacer tú al respecto. ¿En qué áreas te consideras exitoso y en qué otras no? Porque en esas áreas que te consideras exitoso hay algunos patrones que puedes jalar para el área donde tú te sientes un poquito en déficit. Entonces, si tú eres una persona que te va muy bien financieramente, pero te va muy mal en las relaciones en pareja, ¿qué estás haciendo en las finanzas como hábitos, como rutinas que pudieses jalar para la construcción de una mejor vida en pareja? Tiene que ver con tu constancia, tiene que ver con tu detalle, tiene que ver con entender el mercado, y eso significa que tienes que entender el género que a ti te gusta y saber qué es lo que más resuena con esa persona para que pueda conectar contigo. Es decir, patrones que te sirvan en un área donde tú te sientes muy exitoso y cómo los trasladas a el área donde sientes que puedes trabajar un poquito más. Millones de recetas, que no hay receta perfecta, pero construir el éxito también yo siento que es un camino a cultivar todos los días. ¿Por Un qué no decirlo? propósito, es un propósito al final. No es un propósito, claro, es un propósito en sí mismo. Bueno, ¿y qué hacen las empresas de hoy para atraer a colaboradores? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que hacen muchos esfuerzos desde lo que hoy en día se conoce como marca empleadora para poder proyectar una imagen. Yo creo que más allá de las acciones que hacen, que pueden ir a ferias, pueden trabajar su marca en una red como LinkedIn que está especializada en eso. Yo creo que no hay nada que le gana a la reputación de una marca como lo que dicen sus colaboradores. Es decir, lo que yo digo en una barbacoa con mis amigos acerca de mi empresa es mucho más creíble que lo que me sale en la página web de esa empresa. Entonces, si yo trabajo vamos a llamarlo, esa coherencia, marketing interno, endomarketing dentro de la compañía, eso va a ser un reflejo de lo que la gente va a decir hacia afuera. Y siempre yo voy a creer más a el restaurante que me recomienda Sandra que yo tenga una bonita página de ese restaurante. Siempre le voy a creer más a Sandra. Entonces, yo creo que el trabajo principal que las empresas tienen como desafío es trabajarlo de adentro hacia afuera, porque al final, cuando surja una vacante, la gente va a decir, es que esto realmente, lo que venden en la página, lo que venden en esta vacante, es lo que yo he escuchado por gente que trabaja allí. Entonces ahí es donde la gente trabaja desde la comunicación, desde la formación y capacitación, desde la cultura del liderazgo, la cultura corporativa,
cómo congenias una empresa que tiene una sede en Atlanta, en los Estados Unidos, pero la misma empresa opera en Oviedo, España. Entonces tú dices, ¿cómo esto lo adapto para que también tenga un sentido cultural donde estamos, pero no dejo de tener el sentido de pertenencia de dónde venimos? Es decir, son todos esos pilares, mi sistema de compensación, cómo le pago a la gente, cómo promuevo el crecimiento. Todos esos son elementos que las empresas siempre están moviendo desde cada uno de sus hilos, ¿no? Y después te encuentras con cosas como, que es una realidad, páginas, plataformas hoy que existen, donde los mismos colaboradores opinan acerca de la empresa donde trabajan o trabajaron. Entonces ya no puedes mentir tú como compañía, porque hay algún repositorio donde la gente entra y va a ver cómo se trabaja en X empresa. ¿Qué dice la gente que trabajó allí? ¿Qué dice acerca del liderazgo? Y no son cosas malas, 100%. Hay cosas que gente, me tuve que ir a esta compañía porque quería un desarrollo, pero siempre la recomendaré. Y te encuentras con ese tipo de comentarios. Pero ya hay plataformas donde no te permite solo vivir de una marca hacia afuera, hay que vivirlo desde adentro. Es que, o sea, yo creo que muchas empresas, yo que he gestionado equipos, no son Mm, conscientes de que realmente el éxito de la empresa reside en el equipo y los colaboradores, porque son los que hacen que eso funcione día a día. Y yo cuando he gestionado equipos y cuando gestiono equipos, para mí es muy importante que la gente tenga ganas de que sea el lunes. mm, No, el domingo estar pensando, madre mía, mañana lunes, uf, ya verás, a ver qué pasa, a ver, o sea, eso al final genera un ambiente, una energía, mal trabajo, problemas. Y cuando la gente realmente, yo creo que se siente, bueno, que ahora, o sea, una de las puntas que te quiero hacer es cómo hacen las empresas para retener, ¿no? A esos mm, colaboradores. Yo, en mi caso, yo lo que diría aquí sería, sobre todo, darles el valor que merecen por la aportación que hacen, reconocerles. Yo creo que el reconocimiento es algo que falla mucho, por lo menos en España. No se reconoce el trabajo de la gente, se reconoce lo malo. O sea, lo malo siempre se hace evidente y lo bueno no. Y yo creo que lo bueno es lo que hay que hacer evidente y lo malo es lo que hay que trabajar tranquilamente por detrás, cuando ya está todo en calma, cuando no estamos cabreados ni es una herida reciente, ¿no? Porque cuando alguien hace mal, yo siempre lo digo, esa persona que ha hecho algo mal, que yo soy la primera que hago cosas mal siempre, ya sabe que ha hecho mal. No hace falta que le señale y diga, no, porque por tu culpa hemos hecho tal. No. Eso al final genera una intranquilidad, un estrés que para mí es totalmente innecesario. Cuando creo que lo importante es reconocer lo bueno y cuando se ha hecho algo mal es, bueno, vamos a buscar lo primero la solución. Cuando sea solucionado, luego ya con la calma, oye, vamos a intentar que esto no vuelva a pasar, porque tal, no sé qué, vamos a analizar por qué ha ocurrido, a lo mejor alguien no se ha dado cuenta de algo porque tenía demasiadas tareas, que a veces pasa eso, ¿no? Que tenemos como demasiados frentes abiertos y es lógico y normal porque somos humanos, no somos máquinas. De momento la inteligencia artificial no está trabajando por muchos de nosotros. Bueno, y la inteligencia artificial también tiene fallos, porque lo primero que te pone, por ejemplo, en ChatGPT es ten en cuenta que esto puede tener fallos. valida la información, claro. Exacto. Entonces, todos cometemos fallos, todos nos podemos equivocar. Entonces, hacer evidente esos errores cuando esa persona ya lo sabe, ¿eso va a solucionarlo? ¿Va a ayudar a mejorar? Yo creo que no. Entonces, Sí, ¿tú yo, qué yo creo crees que que también deberían hacer? la manera como una empresa aborda la cultura de la retroalimentación también ayuda mucho a retener a la gente. Es decir, evidentemente todos podemos... Normalmente una empresa que camina, la gente hace muchas más cosas buenas que no. De hecho, hay un índice que se llama el índice Losada que habla de cómo tú deberías reconocer 3-1, ¿no? Es decir, por cada cosa que yo te digo, oye, Sandra, mira, esto puede hacerse mejor, eventualmente yo te tengo que haber dicho 3 cosas buenas, porque por diseño, si Sandra sigue trabajando en la compañía, está haciendo más cosas buenas que no. Y si no, hay algo que revisar en mí como líder, no en Sandra. Entonces, cuando vemos ese ratio, una de las cosas que se vuelve muy relevante es cómo nos permitimos dar y recibir retroalimentación en una organización. Y una retroalimentación no es una reunión cerrada, formal, donde te pongo del 1 al 10 cuánto es que estuviste. Hay unas que sí son formales,
pero es la conversación diaria. Stephen Covey decía que toda conversación es una retroalimentación. Entonces, todo el tiempo yo puedo estar buscando cómo mejorar con esa mentalidad de crecimiento. Si yo tengo eso en el tiempo, al final es como en una casa. Tú no esperas un momento formal en tu casa para darle retroalimentación a tu pareja, que le diga, bueno, vamos a tener retroalimentación en marzo y en diciembre. No, la das en el día a día porque sabes el poder que eso tiene de abordar las cosas a tiempo. Entonces, bueno, lo mismo sucede en una organización. Que podemos mejorar la manera, el cómo, el respeto, una cantidad de cosas, sí, pero la cultura de retroalimentación en una empresa y obviamente 360 se vuelve, sobre todo, una de las cosas que la gente más recuerda cuando ya no está, ¿sí? O cuando recuerda un buen jefe o un mal jefe. También tiene que ver con esa comunicación constante, cómo se daba, si se daba, en qué momento, si era a tiempo, si era a destiempo, si te tomaba por sorpresa, si simplemente te recordaba que son cosas que ya han venido conversando. Todo eso, para mí, dentro del trabajo que yo hago en las compañías, es como un hilo conductor de por qué un equipo puede progresar más que otro. Totalmente. ¿Y tú cómo sueles apoyar a las empresas? Bueno, justamente a través de intervenciones que pueden ser cosas muy cortas como una charla de 60, 90 minutos, una conferencia, o cosas un poco más que me gustan mucho, los programas que son de largo aliento, ¿no? Es decir, donde programas una serie de encuentros con temas distintos y que puedes trabajar. Por ejemplo, nos gusta trabajar mucho un acrónimo que se llama LEADER, ¿no? Entonces el acrónimo LEADER que dice la L de legitimidad, liderarte a ti primero antes de salir a liderar a otros, la I de influencia, la D de dirección, tener un norte claro, la E de cómo formas equipo y la R de reproductor, cómo haces más líderes a tu alrededor. Pero bueno, esas 5 letritas pueden ser un programa de 5, 6, 8 meses donde estés trabajando cada uno de esos módulos, legitimidad, influencia, tal. Entonces, todos estos son al final habilidades blandas que trabajamos en los equipos para que, bueno, la gente consiga pequeños oasis dentro de su lugar de trabajo donde le permita obtener herramientas concretas para llevar a la práctica al día siguiente. Esa es una de mis motivaciones, Sandra, cuando trabajé 13 años en el mundo corporativo, que cada vez que me daban una formación yo decía, oye, qué bien se siente y yo quiero hacer eso en el futuro. Entonces, fue como trasladar toda esa experiencia corporativa que viví mucho tiempo, que entiendo los dolores de las empresas, pequeñas, grandes en las que estuve, y trasladarlo hoy en día a un rol un poquito más desde afuera, pero entregando herramientas donde la gente pueda conseguir esos pequeños oasis y con que aplique una de esas cosas, pueden haber cambios sustanciales en la manera de operar de cualquier colaborador. Pues yo creo que es muy necesario porque yo no he tenido la suerte ni de que me hayan formado en liderazgo ni de que a los que han sido mis jefes les hayan formado. Y es una pena porque he aprendido mucho de la observación, es decir, de Claro. lo que me gustaría y lo que no me gustaría, o lo que me gusta y lo que no me gusta, pero sobre todo de escuchar a la gente que está por debajo, que es lo que te digo, que para mí es los que al final hacen el trabajo. Em, o sea, si no les escuchas a ellos, que son los, ¿no? Pues yo qué sé, yo que era jefa de administración, pues la persona que estaba en la puerta atendiendo a la gente, ¿no? La persona que estaba con los albaranes, el contable, la persona que se encargaba de personal. Al final ellos son los que lidian con el día a día de los problemas que tienen y yo tengo que coordinar todo eso. Entonces, si tú no escuchas, oye, está pasando esto, o sea, si tú vas a lo tuyo y, o sea, no tiene ningún sentido. Al Claro. final, no puedes liderar bien un equipo al que tú no escuchas, ni ves qué problemas hay, ni buscas soluciones o les preguntas, oye, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿No? Yo creo que eso es muy importante y me parece muy necesario hacer programas como este. De hecho, hay una frase que me recordaste que dice que el líder que no sabe escuchar pronto tendrá colaboradores que no tienen nada que decir. Y vas apagando la voz de la gente. Porque también está el ejercicio de
hacerte creer que te estoy escuchando, pero al final no voy a hacer exactamente lo que yo tenía en mi cabeza, pero hago como si te estuviese escuchando y eso tiene también patas cortas, la gente se termina dando cuenta. Entonces al final la gente va apagando la voz y simplemente va a hacer lo mínimo necesario para que no lo despidan y ya. Pero bueno, creo que ese es todo el ejercicio de las organizaciones y todo esto que impartimos tiene mucho de ciencia, cosas que están comprobadas por la academia, por la parte científica también, y tiene mucho de arte también, porque cada quien le pone sí, su propia artesanía, su propio craft. Ujú. Pues nada, a ver si se forman más líderes que Mm. necesitamos. Bueno, ¿dónde podemos encontrarte, Café? Oye, bueno, nuevamente los invito a mi página www.cafedelexito.online. Ahí se suscriben y envío un newsletter con información de este estilo muy frecuentemente, así que ahí siempre estamos en contacto. @Café del Éxito en todas las redes, está así, tanto en Instagram como en TikTok, etcétera. Y yo diría que esas son como las principales, ¿para qué más? Sí, para Yo más creo- distractores no. Sí, no, no más distractores, dos cositas y ya. @Café del Éxito y cafedelexito.online. Perfecto, lo dejaremos en las notas del podcast. Y antes de terminar, un consejo final, eso que te encantaría que de todo lo que hemos hablado se les quedara retenidos a todas las personas que están ahí detrás escuchando. Mm. Bueno, yo creo que para evaluar y reprogramar nuestra mente no hace falta tener regresiones, ni hipnosis, ni cosas quizás tan profundas, cosas que todas esas prácticas yo las respeto y a quien le funciona. Pero creo que es interesante ver cómo ser más conscientes de qué es lo que estamos haciendo en el día a día, cómo respondo, qué es lo que estoy accionando, sobre qué cosas me entusiasman y qué cosas no. Ver mis comportamientos me permiten identificar en el fondo cómo estoy pensando. Si juzgo a la primera, cuando veo a alguien que tiene mucho estatus en qué pienso, todo eso me hace recapacitar y decir en qué estoy pensando. Y si eso tenía sentido hace 20 años, válido, o a lo mejor me servía, pero a lo mejor ya no tiene tanto sentido hoy, ya caducó, ya venció esa creencia. Y entonces vuelvo a formular otra que me sea más útil ahorita. Entonces, al final lo que quiero decir es, para cambiar nuestra forma de pensar, veamos sobre qué estamos accionando hoy, qué estamos haciendo, y ahí vamos recableando nuestra mente. Pues muy bien, ahí queda fijado. Me ha encantado la charla. Yo me quedaría aquí hablando sobre liderazgo, equipos, porque es un tema que me apasiona, el tema del éxito también, porque cada uno tiene su visión Mm. y creo que hacer ese trabajo de ayudar a conseguir el éxito me parece todo un propósito en sí. Así Todo un que, propósito, todo un camino. total. Que muchas gracias, Café, por este ratito de A ti, café, Sandra, gracias además. por tan buenas preguntas. Bueno, y nada, estamos en contacto y gracias por venir al podcast. Un abrazo. Gracias a ti. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales y si te ha gustado me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y un test para saber qué tipo de emprendedora eres con unos consejitos muy útiles. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!